¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Elías Gutiérrez López, profesor investigador de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Y como parte de esta cuarta jornada de conferencias virtuales, el día de hoy me tocará presentar esta conferencia titulada Las leyes como instrumentos discursivos e ideológicos, el caso de las legislaciones migratorias. En primer término, me gustaría comenzar advirtiendo que a pesar de que existe una perspectiva u óptica hegemónica en el sentido de interpretar o reconocer a las leyes como simples instrumentos que regulan el comportamiento humano o que intentan dirimir los conflictos que puedan presentarse en las relaciones tanto de tipo privado como de tipo público. Lo cierto es que nuevas perspectivas o ópticas desde otras disciplinas han establecido que las leyes, más allá de esta idea tradicional de qué es lo que constituyen ciertamente las leyes, también desde estas otras disciplinas, desde estas otras dimensiones de análisis, las leyes también son concebidas como dispositivos de control. Michel Foucault estableció toda una idea basada a partir de un término que acuñó llamado biopolítica. La biopolítica es una forma de activar por parte del Estado una gama de dispositivos de control a través de los cuales ya no solamente regulan o controlan los territorios o la jurisdicción territorial, sino que incluso regulan y controlan a las poblaciones y a las vidas humanas. En ese sentido, los gobiernos, bajo esta perspectiva, de acuerdo con Elisa Ortega, impulsan o echan a andar diferentes instrumentos, mecanismos o dispositivos a través de los cuales intentan controlar precisamente la vida y la muerte de las personas. Por lo tanto, las leyes, aunado a esa perspectiva tradicional de verles como instrumentos exclusivamente reguladores y resolutores de conflictos, también pueden ser concebidos como dispositivos de control, es decir, como mecanismos empleados o utilizados por los estados para gestionar y administrar la vida humana y el control de las poblaciones. Por otro lado, hermenéuticamente hablando, las leyes también juegan un papel en el ámbito discursivo, es decir, eh, las legislaciones, los textos normativos, las leyes, no pueden circunscribirse a simplemente ser concebidas o analizadas como un conjunto de reglas rígidas que se aplican de forma automatizada, sino que, como bien se sabe, existe toda una corriente interpretativa o hermenéutica que ha trazado esta concepción de que las leyes, pues, tienen diferentes formas de analizarse, cuentan con diferentes vías a través de las cuales se pueden interpretar. ¿Por qué sucede esto? Pues justo porque al final las leyes son elementos discursivos, ¿no? Como cualquier otro texto, como cualquier otro documento, como cualquier otra fuente de comunicación, también las leyes constituyen elementos discursivos. Por ende, corresponde eh, a las personas que se involucran de diferentes formas y a través de distintas aristas en el ámbito jurídico, interpretar o tratar de buscarles un sentido o un significado al contenido de esas leyes. Y en ese sentido hay que ser muy minucioso porque no solamente es el sentido únicamente gramatical o literal de los enunciados o de los contenidos textuales o literales, sino que también hay que ser mucho más profundos en nuestros análisis para entender que pues esto requiere de una cuestión de análisis más sistemático, teleológico, y que como discursos pueden guardar diferentes formas interpretativas y para entenderse de una
manera más integral u holística, pues se requiere de diferentes técnicas. Pero sí entender que las legislaciones no son solamente un conjunto rígido de reglas que no necesitan ser interpretadas porque se aplican simplemente de manera automática, sino que se constituyen como elementos discursivos. Por otro lado, justo en una de estas dimensiones interpretativas de, de las leyes existe un factor teleológico. Esto quiere decir que las legislaciones o cualquier otro instrumento, como podría ser una política pública o un reglamento, guardan una racionalidad política. De acuerdo a Canto, perdón, las leyes siempre adoptan una razón instrumental. Esto quiere decir que persiguen un propósito definido, persiguen una finalidad para la que fueron constituidas. Muchas de las veces no necesariamente persiguen una, un objetivo moralmente aceptable o moralmente tolerable, sino que pueden buscar atacar una situación, resolver un aparente conflicto, dirimir una cuestión, pero lo que es inevitable es que esas legislaciones guardan una racionalidad política, tienen un propósito definido. También, como lo comentaba en la lámina anterior, aquí es muy importante entender que este propósito en ocasiones no se visualiza a primera instancia o de manera literal. Justamente estas técnicas hermenéuticas y de análisis de discurso en términos metodológicos nos permiten escudriñar de una manera más precisa, más puntual, eh, que en ocasiones hay que tener mucho cuidado con las cuestiones eufemísticas, con los dobles discursos, porque puede darse el caso de que en apariencia, en la literalidad de una ley, se pretenda o se pueda presumir que se tiene un propósito determinado, pero cuando analizas la forma en cómo operativamente se desarrolla esa legislación o cuando comparas varias legislaciones o cuando tienes una lectura mucho más sistémica del tema que estás estudiando, te percatas que pues este propósito solo es aparente, solo es ¿cómo llamarle? Solo es en papel, solo es en el texto legal, pero en realidad el propósito es otro, ¿no? Lo que no queda duda o lo que es completamente inevitable de negar es que las leyes guardan racionalidades políticas, es decir, son instrumentos que pretenden generar un propósito que necesariamente tiene vinculación con intereses de corte político. Y finalmente, las leyes también son elementos ideológicos. Toda política pública, toda legislación, todo mecanismo derivado del ente político jurídico llamado Estado, necesariamente se encuadra o adopta una perspectiva ideológica. Esta ideología puede ser económica, puede ser política, puede ser cultural, religiosa, pero el gobierno en turno o quien detenta el poder en el momento en que es constituida una ley utiliza justamente estos dispositivos como las legislaciones como un instrumento para difundir un mensaje ideológico, para establecer un criterio eh, socialmente aceptado por el gobierno e intentando difundirlo entre la comunidad, entre los gobernados y gobernadas. Por lo tanto, es incuestionable que las leyes, además de ser dispositivos de control, además de ser elementos discursivos y además de perseguir una racionalidad política, tienen detrás también un contexto ideológico que perpetra, en este caso, quien detente el poder. Porque esto obviamente se reconfigura a partir de que hay cambios en los gobiernos, cambios en el contexto político, rotación de modelos
partidistas, ¿no? O rotación de personas que detentan el poder y esto puede cambiar. Pero independientemente de cuál sea el corte ideológico o el corte político-económico del gobierno en turno, inevitablemente las leyes se vuelven instrumentos con un alto grado de ideología en su interior. Y bueno, para ir cerrando un poquito esta conferencia, me voy a centrar precisamente en el caso de las leyes migratorias, como para analizar un caso concreto, hacer un estudio de caso para ilustrar de algún modo lo que he venido explicando en las láminas anteriores. Y bueno, tenemos que en el caso de las leyes migratorias, pues existe una clara criminalización de la persona migrante, ¿no? Tenemos por un lado legislaciones como la estadounidense, que utiliza términos peyorativos, despectivos al llamar ilegal o alien a las personas migrantes, es decir, mostrando desde su contenido normativo un discurso que apela a la exclusión, que apela a la distinción basado en cuestiones raciales o en cuestiones de nacionalidad y perpetrando de algún modo también una ideología, en este caso rechazo frente a la llegada de personas migrantes de ciertas características y también con una racionalidad política que en este caso es de contención, ¿no? De control de los flujos migratorios a efecto de mantener una visión securitaria de las fronteras. Casos como México, que aunque desde 2008 despenalizó la migración irregular, convirtiéndola simplemente en una infracción de tipo administrativo, pues de todas maneras, aunque la ley, como les decía hace rato, el tener mucho cuidado con no hacer esos análisis primarios, ¿no? O de primera instancia, porque a pesar de que no es un delito, ¿no? Ingresar a México sin un documento migratorio, pues todo el procedimiento que implica desde la detención, aunque no se llame propiamente detención por parte de los agentes de migración a la persona, hasta las estaciones migratorias que en realidad fungen como centros de detención, y si no hay que ver lo ocurrido recientemente en Ciudad Juárez, pues sigue siendo una criminalización, por más que no le llames criminal y por más que le reconozcas como un mero infractor administrativo de la ley, pues en lo operativo, ¿no? En la manera en cómo se estructura toda la regulación del cuerpo y de la vida de estas personas migrantes, constituye también una forma de criminalización. Preferencia y selectividad migratoria, porque pues, esto no es a todas las personas migrantes, ¿no? Todos los países tienen eh, cánones de selectividad en el cual tienen evidentemente preferencia sobre ciertas nacionalidades, sobre cierto tipo de personas con rasgos físicos determinados, y entonces ahí también se trasluce nuevamente esta condición discursiva e ideológica de decir, bueno, no es que esté en contra de toda la migración, sino en contra o prefiero guardar recelo con cierto tipo de población migrante, generalmente asociada o a una condición, como bien lo dice Elisa Ortega, de raza o de clase, ¿no? Es decir, personas de ciertas nacionalidades o de cierta condición étnica cultural o personas de ciertas calificaciones académicas o laborales, ¿no? Intereses políticos y económicos, por supuesto, también juega un papel importante porque en casos de contención, perdón, en casos de emergencia, ha habido situaciones en las que los países han tenido que abrir fronteras para recibir a personas migrantes cuando tienen problemas demográficos, cuando requieren mano de obra para ciertas áreas que no son tan pobladas por sus poblaciones nativas. Entonces, claro que este discurso o esta ideología que se enuncia, ¿no? O estos dispositivos de control que se enuncian desde las leyes pueden variar eh, y generalmente cambian o se reconfiguran o se reconstituyen en función de intereses políticos y económicos, desde luego de los países que plasman o elaboran estos instrumentos legislativos. Y luego en ese sentido se constituyen lo que Eduardo Domenech llama políticas de control con rostro humano, que no es otra cosa sino
políticas que en papel, en ley, mantienen una postura protectora de derechos humanos, pero en lo operativo, como decía hace unos minutos, tienen otra cara, ¿no? Entonces se van creando estos eufemismos, estas jiribillas lingüísticas, este doble manejo de discurso que hace que sea una política de control, contensiva, ideológicamente en contra del fenómeno migratorio o de ciertas personas en función de clase y raza, pero con un rostro humano en donde desde las leyes genera un discurso protector de derechos humanos, ¿no? Que es el caso, en mi opinión, de la política migratoria mexicana. Y finalmente, políticas de refugio o asilo que emplean la clase y la raza como dispositivos de exclusión, como bien lo señala Elisa Ortega en unas últimas publicaciones, en unos últimos libros, donde vemos que históricamente ha existido la figura de la protección internacional, del refugio del asilo, como un mecanismo aparentemente de protección, como valga la redundancia, pero que se mueve en función de ciertas condiciones de clase y raza, es decir, que se le favorece o se le otorga en mayor prioridad a ciertas personas de ciertas nacionalidades o de ciertas características étnicas o raciales. Pues muy bien, espero haber aportado un poquito más a la reflexión sobre cómo pueden y deben entenderse las leyes y no solamente quedarnos con la idea tradicional o hegemónica en los estudios jurídicos, sino que verlo desde una perspectiva más crítica del derecho. Muchísimas gracias.